Imagina un cofre, pero no uno común. Este no guarda tesoros mundanos, sino algo más poderoso, las palabras mismas de un Dios. Bienvenido a la historia del Arca de la Alianza, un enigma envuelto en misterio, mitología y un propósito divino. Pero hoy, no estamos explorando su historia desde un punto de vista distante. No, hoy, tú y yo, descubriremos juntos las capas ocultas de este fascinante relicario divino. ¿Qué secretos atesora este antiguo cofre de madera de acacia cubierto de oro puro? ¿Por qué Dios, según las creencias, instruyó a Moisés para crear algo tan celestial? Y lo más intrigante, ¿dónde reside ahora el arca que una vez contuvo los 10 mandamientos? Para la mitología judeocristiana, el arca no era simplemente un objeto. Era el receptáculo divino, el guardián de reliquias sagradas. En su interior, resplandecían las 2 tablas de piedra, inscritas con los 10 mandamientos, que guiaron las vidas de aquellos que las seguían. Pero, ¿qué más ocultaba esta caja dorada? Detrás de cada talla de oro y cada palabra inscrita en piedra, hay una conexión emocional que trasciende el tiempo. Moisés subió al monte Sinaí, no solo para recibir leyes, sino para recibir la base misma de una nación. ¿Puedes sentir la trascendencia de ese momento? ¿Imaginas el peso de esa responsabilidad? El arca no era solo un objeto. Era el centro de rituales, la pieza clave en la adoración. Pero, ¿por qué Dios requeriría un objeto tan elaborado? ¿O es que acaso el poder divino reside realmente en un cofre de madera y oro? A medida que las tablas de la ley se colocaron en el arca, un velo de expiación de oro puro se extendía sobre ella. 2 querubines dorados, con alas extendidas, guardaban este relicario sagrado. ¿No te parece intrigante cómo cada detalle tenía un propósito, cada símbolo encerrando un misterio? Después de que los israelitas escaparan de Egipto, Moisés los condujo a la montaña del Sinaí donde recibió su primera revelación de Dios. Dejó al pueblo en el campamento y estuvo en el monte 40 días y 40 noches. Lo que Moisés recibió no fue solo la idea tradicional de los 10 mandamientos, sino literalmente lo que se convertiría en la constitución de la nación de Israel. Según las tradiciones judías, Moisés recibió mucha información mientras estaba en la montaña. Muchos de los detalles aparecen en los libros de Éxodo, Levítico, el Manual de los Sacerdotes, Números, el tiempo de los vagabundeos hebreos por el desierto, y Deuteronomio, una segunda fuente de la legislación original. Editores posteriores afirmaron que recibió los planos para construir el Templo de Salomón en Jerusalén, en torno a 900 a.C. Con el tiempo, los mandamientos se redujeron a 10 palabras, y en hebreo se tradujo en declaraciones breves. No mientas, no robes. En la traducción griega de las escrituras judías, la Septuaginta, se los llamó decálogo. En términos de teología, se entendió que las tablas estaban divididas. Las primeras 5 son elementos relacionados con la adoración al Dios de Israel, y el resto están relacionados con el comportamiento humano como nación. La iconografía moderna de las tablillas conserva tanto las letras hebreas como la posterior adopción de números romanos. La denominación de arca proviene del latín arca, cofre. La palabra hebrea Teba probablemente deriva de la palabra babilónica que significa barco. Los babilonios tenían una historia anterior de un diluvio en la epopeya de Gilgamesh, donde el arca era un barco como el de Noé. El término arca estaba imbuido de significado teológico, con la misma palabra utilizada para el barco de Noé, la canasta que flotó por el Nilo con el niño Moisés y la caja que finalmente contenía los mandamientos. Estos 3 ejemplos se entenderían como recipientes de salvación. Las instrucciones para la creación del arca estaban incluidas en la parafernalia de lo que sería el tabernáculo o tienda de reunión. Luego, que me hagan un santuario, y yo habitaré entre ellos. Que hagan un arca de madera de acacia, de 2 codos y medio de largo, codo y medio de ancho y codo y medio de alto aproximadamente. Recúbrela de oro puro, por dentro y por fuera, y hazle una moldura de oro alrededor. Fundirá para él 4 anillos de oro y fíjelos a sus 4 pies, 2 anillos a un lado y 2 anillos al otro. Luego haz varas de madera de acacia y recúbrelas de oro. Introduce las varas en las anillas que están a los lados del arca para transportarla. Luego mete en el arca las tablas de la ley del pacto, que yo te daré.
Harás un velo de expiación de oro puro, de 2 codos y medio de largo y 1 codo y medio de ancho. Y haz 2 querubines de oro martillado en los extremos de la cubierta. Los querubines deben tener las alas extendidas hacia arriba, cubriendo con ellas la cubierta. Los querubines deben estar uno frente al otro. Coloca la cubierta encima del arca y mete en ella las tablas de la ley del pacto que yo te daré. Allí, sobre la cubierta entre los 2 querubines que están sobre el arca de la ley del pacto, me reuniré contigo y te daré todos mis mandamientos para los israelitas. Éxodo 25. Y ahora, el misterio que envuelve al arca. ¿Qué sucedió con este cofre sagrado? Después de innumerables invasiones a Jerusalén, el arca desaparece de la historia. Algunos dicen que los caballeros templarios la custodiaron durante la Edad Media. ¿Pero dónde reside ahora? ¿Se encuentra en algún rincón de la tierra o permanece oculta en la historia? Hay quienes afirman que los caballeros templarios se encargaron de su custodia durante la Edad Media, y que la enterraron en alguna iglesia europea. ¿Dónde estaba? El arca se guardó en un compartimiento del tabernáculo, una enorme tienda desmontable que se usaba para adorar a Jehová y que se hizo en la misma época. Dicho compartimiento se llamaba el Santísimo y estaba separado por una cortina a fin de impedir que los sacerdotes y el pueblo vieran lo que había dentro. Únicamente el sumo sacerdote podía entrar al Santísimo y ver el arca, pero solo una vez al año, en el día de expiación. Tiempo después se colocó en el Santísimo del Templo de Salomón. ¿Para qué se utilizaba? El arca servía para conservar ciertos artículos sagrados que recordaban a los israelitas el pacto que Dios había hecho con ellos en el monte Sinaí. También cumplía una función importante en la ceremonia del día de expiación. ¿Cómo se transportaba? Eran los levitas quienes debían llevar el arca colocando las varas de acacia sobre sus hombros. Como las varas nunca se quitaban de los anillos, los levitas jamás tocaban el arca. La cortina que separaba el Santísimo del próximo compartimiento, el Santo, se usaba para cubrir el arca durante el transporte. Por su parte, a la cubierta se la llamaba cubierta propiciatoria o lugar del perdón. Recibía este nombre debido a la función especial que cumplía en el día de expiación, cuando el sumo sacerdote de Israel salpicaba sangre de los animales sacrificados, hacia la cubierta y delante de la cubierta. Esta ceremonia tenía una función propiciatoria, es decir, servía para perdonar los pecados del sumo sacerdote y su casa y de la entera congregación de Israel. ¿Todavía existe el arca del pacto? No hay prueba de que aún exista. La Biblia muestra que el arca ya no es necesaria, pues el pacto que representaba fue sustituido por un nuevo pacto, basado en el sacrificio de Jesús. También predijo que llegaría el momento en que el arca no se hallaría en ninguna parte y ni siquiera se echaría de menos. En una visión que recibió después de que se estableciera el nuevo pacto, el apóstol Juan vio el arca en el cielo. En esta visión, el arca representaba la presencia de Dios e indicaba que el nuevo pacto cuenta con su bendición. ¿Tenía el arca poderes sobrenaturales? El rey David decidió traer el arca del pacto desde Kiriat Jearim hasta Jerusalén, una distancia de aproximadamente 16 kilómetros, y mandó a construir un carruaje nuevo para transportarla. Durante el viaje a Jerusalén, los bueyes tropezaron. Uza, quien iba caminando al lado del carruaje, puso su mano para evitar que se cayera el arca. Y el furor del Eterno se encendió contra Uza, y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. 1 Crónicas 1:10. Al parecer fue una reacción automática por parte de Uza, pero ante los ojos de Dios las acciones de Uza fueron muy serias y cayó muerto en ese mismo instante. ¿Por qué Dios mató a Uza? Fue una reacción demasiado dura y cruel por parte de Dios. Después de innumerables invasiones a Jerusalén, el arca desaparece de la historia. Algunos dicen que los caballeros templarios la custodiaron durante la Edad Media, pero ¿dónde reside ahora? ¿Se encuentra en algún rincón de la tierra o permanece oculta en la historia? ¿Dónde está el arca de la alianza? Entre los pergaminos de los esenios descubiertos en Qumran se encuentra un objeto único conocido como el pergamino de cobre. En este pergamino, las letras se amartillaron en láminas de cobre. El rollo enumera 64 lugares donde se escondían oro y plata. Al igual que los otros pergaminos,
Las descripciones de los lugares y los contenidos a veces están en lenguaje codificado, de modo que los sitios específicos son difíciles de descifrar. Algunas teorías afirman que el arca estuvo escondida durante el asedio de Roma en la revuelta judía, y el pergamino de cobre ofrece una pista. El arca solo se menciona 2 veces en el Nuevo Testamento. La carta a los hebreos, fechada de diversas maneras en los años 80 o 90 después de Cristo, sostiene que Cristo es el verdadero sumo sacerdote, con descripciones de un templo celestial que incluye el arca. En las visiones de Juan de Patmos en el libro del Apocalipsis, vio el templo en el cielo, y el arca de su alianza se veía dentro de su templo, 11 y 19. Baruc es un texto apocalíptico de finales del siglo I después de Cristo escrito después de la destrucción del templo. Relata la historia de los ángeles que descendieron antes del asedio para salvar los implementos del templo hasta el momento de la restauración. A la tierra se le ordenó tragarlos, 6, 7. Además de buscar el monte Nebo y Roma, el arca se ha buscado en otros lugares. Los caballeros templarios, caballeros europeos dedicados a la Iglesia, se organizaron durante las cruzadas para actuar como guardaespaldas de los peregrinos a Tierra Santa. Hay historias de que mientras acampaban en el monte del templo en Jerusalén, descubrieron tesoros que incluían tanto el Santo Grial como el Arca de la Alianza. Cuando los caballeros fueron proscritos y ejecutados en 1307, los rumores sobre su supervivencia y sus tesoros se multiplicaron a lo largo de los siglos. Una teoría popular es que sus tesoros estaban almacenados en Rennes-le-Château, en el sur de Francia. De allí a Escocia, y luego a Estados Unidos, con la teoría de que los templarios se convirtieron en la orden masónica. ¿Poseía el arca poderes sobrenaturales? Contrario a la creencia popular, el arca no otorgaba poder a quienes la poseían. Incluso en la batalla, no garantizaba la victoria. Entonces, ¿cuál era su verdadera esencia? ¿Era más que un simple objeto físico? En la quietud de este momento, te desafío a dejar tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué te intriga más sobre el arca? ¿Tienes teorías, dudas o simplemente deseas compartir tu perspectiva única? Este es tu espacio, y estoy ansioso por explorar este enigma contigo. En este viaje solitario a través del tiempo, te invito a reflexionar. ¿Qué significado le das al Arca de la Alianza? ¿Cómo se entrelaza con tu comprensión del divino y lo terrenal? No busco respuestas definitivas, sino un diálogo personal. Tu visión es única y valiosa. Así concluye nuestro viaje a través de las edades, desentrañando los misterios del Arca de la Alianza.